Alejandro Mendoza regresó a casa 3 horas antes de su viaje de negocios a Zúrich, ansioso por sorprender a los gemelos Marco y Lucas de 5 años. Abrió silenciosamente la puerta de su mansión madrileña de 8 millones de euros, y lo que vio lo paralizó completamente. En el salón principal, la empleada rumana Elena Popescu estaba bailando con sus hijos sordos de nacimiento, los tres moviéndose a ritmo perfecto de una música que los niños no podían escuchar. Elena había creado un lenguaje secreto hecho de movimientos, colores y vibraciones que permitía a los gemelos sentir la música a través del cuerpo. Alejandro se quedó escondido tras la puerta, incrédulo, mientras presenciaba el milagro cotidiano. Elena no solo estaba cuidando a los niños, estaba revolucionando la forma en que los gemelos sordos percibían el mundo. Cuando terminó la canción, Marco y Lucas estallaron en risas silenciosas pero genuinas, abrazando a Elena con un cariño que Alejandro nunca había visto dirigido hacia él. Pero lo que más lo impactó fue darse cuenta de que en 3 años él nunca había logrado conectar con sus hijos como esa mujer lo había hecho en pocos meses. Y cuando descubrió la verdadera razón por la que Elena era tan buena con niños sordos, su vida cambió para siempre. La mansión de Alejandro Mendoza dominaba las colinas de la Sierra de Madrid como un castillo moderno, con líneas esenciales y ventanales que se asomaban a los jardines perfectos. En el interior, cada detalle hablaba de riqueza refinada: mármoles de Macael, muebles de diseño, obras de arte contemporáneo que costaban más de lo que muchas personas ganaban en toda una vida. Alejandro había construido su imperio partiendo de cero, una cadena de hoteles de lujo que se extendía desde España hasta la Costa del Sol, un patrimonio de 200 millones conquistado a través de sacrificios que ahora, a los 42 años, comenzaba a cuestionar. Desde que su esposa Francisca murió en un accidente de tráfico 3 años antes, la mansión se había convertido en un mausoleo silencioso donde él, Marco y Lucas convivían más que vivir juntos. Los gemelos, 5 años recién cumplidos, habían nacido sordos debido a una enfermedad genética rara. Alejandro había consultado a los mejores especialistas del mundo, gastado fortunas en terapias experimentales y aparatos de vanguardia, pero el diagnóstico había sido definitivo: sordera neurosensorial profunda bilateral. Los niños nunca escucharían un sonido. Elena Popescu había llegado 6 meses antes a través de una agencia de Bucarest. 28 años, licenciada en psicología pero emigrada a España por necesidades económicas, hablaba un español impecable, con un ligero acento que Alejandro encontraba extrañamente agradable. Durante las entrevistas había demostrado un conocimiento sorprendente del lenguaje de signos español, explicando que lo había estudiado en la universidad. Alejandro la había contratado principalmente por esta competencia, esperando que finalmente alguien lograra comunicarse realmente con sus hijos. Los primeros meses habían pasado sin novedades particulares. Elena realizaba sus tareas con eficiencia discreta, mientras Alejandro, cada vez más sumergido en el trabajo, viajaba continuamente, dejando que ella se ocupara de todo. Algo había empezado a cambiar en la última semana. Los gemelos parecían diferentes cuando él regresaba de los viajes, más vivaces, más sonrientes, como si hubieran desarrollado una vida secreta que florecía en su ausencia. Ese jueves de noviembre debería haber regresado de Zúrich por la tarde, pero la conclusión anticipada de las negociaciones le había permitido volver antes. Había decidido no avisar a Elena, queriendo hacer una sorpresa a los niños. Cuando abrió la puerta de entrada, el silencio habitual de la mansión fue interrumpido por algo inesperado. No sonidos, esos no existían en el mundo de Marco y Lucas, sino vibraciones, movimientos, una energía que pulsaba desde el salón principal. Alejandro dejó silenciosamente la maleta y se acercó, escondiéndose tras el amplio arco. Lo que vio lo paralizó por la emoción. Elena, sus hijos y toda la habitación estaban transformados en algo mágico. La mujer había encendido un sistema de audio potentísimo, pero no por la música. Esa era solo un acompañamiento. Había creado un universo táctil y visual que permitía a los gemelos danzar en perfecta sincronía. En el suelo de mármol
había dispuesto cojines coloridos que vibraban al ritmo de la música. Las luces del salón pulsaban siguiendo el beat, creando un caleidoscopio de colores que transformaba cada nota en un arco iris visual. Elena se movía en el centro, guiando a los niños en una coreografía que mezclaba lenguaje de signos, danza y pura expresión corporal. Marco y Lucas no estaban simplemente siguiendo a Elena, estaban viviendo la música a través del cuerpo, sintiendo cada vibración a través de los pies descalzos, leyendo cada emoción a través de las expresiones del rostro, traduciendo los colores de las luces en ritmos que su cerebro interpretaba como melodías. Era la primera vez en 3 años que Alejandro veía a sus hijos reír con abandono total, moverse con gracia natural, expresar alegría pura, sin filtros. Elena había creado un lenguaje secreto que iba más allá de las barreras de la sordera, una forma de comunicar que hablaba directamente al corazón. Cuando la canción terminó, los gemelos se lanzaron a los brazos de Elena con un cariño que Alejandro nunca había visto dirigido hacia él. La mujer los estrechó fuerte, susurrando palabras en rumano que ellos no podían escuchar, pero comprendían perfectamente a través del amor que transparentaba de sus gestos. Alejandro permaneció escondido, dividido entre la alegría de ver a sus hijos tan felices y la dolorosa conciencia de ser un extraño en la vida de las personas que más amaba en el mundo. En los días siguientes, Alejandro comenzó a observar a Elena y los gemelos con ojos diferentes, tratando de entender cómo había logrado crear ese vínculo especial. Empezó a regresar antes del trabajo, estudiando silenciosamente la rutina diaria que se desarrollaba en su mansión. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Elena no se limitaba a cuidar a los niños. Había transformado cada momento del día en una oportunidad de aprendizaje y conexión. El desayuno se convertía en una lección de colores y sabores, con gestos codificados para cada alimento. El momento del baño se transformaba en un juego de luces y reflejos que enseñaba a los gemelos nuevas formas de expresión. Sobre todo, Elena había aprendido a escuchar el silencio de Marco y Lucas, interpretando cada microexpresión, cada movimiento del cuerpo, cada mirada como si fuera una conversación elaborada. Respondía a sus necesidades antes de que ellos las expresaran. Anticipaba sus deseos con una sensibilidad que iba más allá de lo profesional. Alejandro se daba cuenta de que no conocía realmente a sus hijos. En 3 años, había delegado cada aspecto de su educación a profesionales, convencido de que su papel se limitaba a proporcionar las mejores atenciones médicas. Nunca había aprendido el lenguaje de signos más allá de lo básico. Nunca había dedicado tiempo a entender su mundo interior. Una noche, mientras Elena preparaba la cena y los gemelos jugaban en el salón, Alejandro decidió dar el primer paso. Se sentó junto a Marco y Lucas, tratando de comunicarse con los rudimentos del lenguaje de signos que recordaba. Los niños lo miraron sorprendidos, luego comenzaron pacientemente a corregir sus movimientos torpes, riéndose dulcemente de sus errores. Fue Elena quien salvó la situación. Se acercó discretamente y comenzó a traducir, creando un puente entre Alejandro y sus hijos. Los gemelos contaron sobre su mundo hecho de vibraciones y colores, de las historias que Elena inventaba usando solo gestos y expresiones, de los sueños llenos de danzas silenciosas. Alejandro sintió el corazón romperse y recomponerse al mismo tiempo. Sus hijos eran criaturas maravillosas, inteligentes, llenas de vida, y se estaba dando cuenta de ello solo ahora gracias a los ojos de Elena. Esa noche, cuando Elena terminó de acostar a los niños, Alejandro la esperó en la cocina con 2 tazas de té. Era la primera vez en 6 meses que se encontraban solos para hablar de algo que fuera más allá de las necesidades prácticas. Alejandro comenzó agradeciéndole por lo que estaba haciendo con Marco y Lucas. Nunca había visto a sus hijos tan felices. Elena se ruborizó ligeramente, explicando que eran niños maravillosos, fáciles de amar. Alejandro confesó que nunca había logrado entender su mundo como lo hacía ella, preguntando cómo había aprendido a comunicarse con ellos de manera tan natural. Por un momento, Elena vaciló. Luego comenzó a contar su historia. Tenía una hermana menor, Joana, nacida sorda como Marco y Lucas. Durante años había estudiado, experimentado, inventado formas de comunicarse con ella,
convirtiéndose en su voz en el mundo de los oyentes y sus oídos en el silencio de la familia. Joana le había enseñado que la sordera no era una limitación, sino una forma diferente de percibir el mundo. Sus ojos veían colores que Elena no notaba. Sus manos sentían vibraciones que ella no percibía. Había transformado su silencio en música. Alejandro preguntó dónde estaba ahora su hermana. El rostro de Elena se entristeció. Había muerto 2 años atrás en un accidente de tráfico en Bucarest. Elena había prometido llevarla a España, hacerle conocer el mundo. Cuando ocurrió, sintió que la única manera de honrar su memoria era continuar haciendo lo que Joana le había enseñado, ayudar a otros niños como ella a encontrar su voz en el silencio. Alejandro entendió de repente por qué Elena era tan especial con sus hijos. No solo estaba trabajando, estaba continuando amando a su hermana a través de Marco y Lucas, perpetuando un vínculo que la muerte no había logrado romper. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó una transformación que nunca habría creído posible. Redujo drásticamente los viajes de trabajo, delegó las decisiones menos importantes y dedicó cada momento libre a aprender el lenguaje especial que Elena había desarrollado. Elena se convirtió en su maestra paciente. Cada noche, después de que Marco y Lucas se acostaran, se sentaban en la mesa de la cocina y ella le explicaba no solo los gestos del lenguaje de signos tradicional, sino sobre todo los secretos de esa comunicación más profunda que iba más allá de las palabras y tocaba directamente las emociones. Alejandro aprendió que sus hijos habían desarrollado un sistema sofisticado para interpretar el mundo. Marco era más sensible a las vibraciones y lograba sentir la música apoyando las manos en los altavoces. Lucas había desarrollado una capacidad extraordinaria de lectura de labios, logrando entender el estado de ánimo de las personas con precisión asombrosa. A medida que Alejandro mejoraba en la comunicación, la relación con los gemelos se transformaba. Los niños comenzaron a buscarlo activamente, a incluirlo en sus juegos, a compartir con él los pequeños secretos que antes reservaban solo para Elena. Por primera vez en 3 años, Alejandro se sintió realmente padre, pero la transformación más profunda concernía su relación con Elena. Lo que había comenzado como reconocimiento profesional se estaba transformando en algo más complejo. Alejandro se dio cuenta de que esperaba con impaciencia las noches de estudio, de buscar excusas para prolongar las conversaciones, de notar detalles que iban más allá de la relación laboral. Elena era una mujer extraordinaria. Hablaba 4 idiomas, había viajado por toda Europa, leía vorazmente y tenía opiniones informadas sobre todo. Era culta, sensible, valiente, y Alejandro se preguntaba cómo era posible que una persona tan especial trabajara como empleada doméstica. Una noche, mientras miraban juntos a Marco y Lucas jugando con uno de sus juegos táctiles, Alejandro hizo la pregunta que lo atormentaba desde hacía semanas: ¿por qué había aceptado ese trabajo? Con su preparación, podía hacer muchas otras cosas. Elena sonrió con esa dulzura melancólica que Alejandro había aprendido a reconocer cuando pensaba en la hermana perdida. Después de la muerte de Joana... ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Había perdido el sentido de lo que estaba haciendo. Tenía un buen trabajo en una clínica para niños sordos en Bucarest, estaba a punto de casarse, tenía una vida normal. Pero cuando Joana murió, entendió que nada tenía significado si no podía compartirlo con ella. Había venido a España para comenzar de cero, lejos de los recuerdos, pero sobre todo quería encontrar una manera de continuar el trabajo que hacían juntas. Cuando vio el anuncio para esa posición, supo que era lo que buscaba. Marco y Lucas le habían devuelto un propósito. Alejandro preguntó si había encontrado lo que buscaba. Elena lo miró a los ojos durante un largo momento, y Alejandro vio en esa mirada azul algo que le hizo contener la respiración. Creía haber encontrado más de lo que esperaba, susurró. En ese momento Marco y Lucas corrieron hacia ellos, interrumpiendo el instante pero no la corriente eléctrica que había pasado entre los 2 adultos. Alejandro entendió que su vida estaba cambiando de maneras que no había planeado, y por primera vez, después de 3 años de dolor, no tenía miedo. Los meses que siguieron
fueron los más intensos de la vida de Alejandro. La mansión, que durante 3 años había sido un museo silencioso, comenzó a transformarse en una casa llena de vida, risas y esa forma particular de comunicación que Elena había enseñado a todos ellos. Alejandro aprendió a bailar con sus hijos, creando coreografías que traducían las emociones en movimientos que Marco y Lucas interpretaban a través de las vibraciones del suelo y los juegos de luz. Descubrió que sus hijos eran creativos, inteligentes, llenos de fantasía, y que su sordera no era una limitación sino una característica que los hacía especiales. Pero sobre todo, descubrió que Elena no era solo una colaboradora excepcional, sino la mujer de la que se estaba enamorando profundamente. No ocurrió de repente. Fue un proceso gradual, hecho de miradas que se prolongaban, conversaciones que se profundizaban, momentos de silencio compartido que hablaban más que 1000 palabras. Elena resistió inicialmente esos sentimientos. Su sentido profesional, el respeto por la memoria de la esposa de Alejandro, el miedo de arruinar el equilibrio con los niños, todo la empujaba a mantener las distancias. Pero Alejandro era paciente, respetuoso y sobre todo auténtico en la forma en que la cortejaba no solo como mujer, sino como parte integral de la familia que estaban construyendo juntos. El punto de inflexión llegó una noche de marzo, cuando Marco se enfermó repentinamente con fiebre alta. Alejandro estaba presa del pánico. Cada enfermedad de los niños lo llevaba de vuelta a los traumas de la pérdida de su esposa, pero Elena manejó la situación con calma profesional y amor maternal. Pasó la noche junto a la cama de Marco, monitoreando la temperatura, calmando a Lucas preocupado por su hermano, tranquilizando a Alejandro de que todo estaría bien. Por la mañana, cuando Marco estaba mejor, Alejandro encontró a Elena dormida en el sillón junto a la cama, el cabello suelto enmarcando el rostro cansado, pero sereno. Entendió que ya no se trataba de atracción o reconocimiento. Estaba enamorado de todo lo que Elena representaba: la dedicación, la fuerza, la capacidad de transformar una casa en un hogar. Cuando Elena se despertó y vio a Alejandro que la miraba, no dijo nada. Se levantó silenciosamente, se arregló el cabello y fue a preparar el desayuno. Pero algo en sus ojos había cambiado, una barrera que finalmente se había bajado. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro la esperó en el jardín con una propuesta que había meditado durante semanas. Quería reducir drásticamente sus compromisos, vender algunos hoteles, concentrarse en lo que realmente importaba. Quería estar presente para Marco y Lucas, aprender todo lo que Elena pudiera enseñarle sobre su mundo. Y quería que ella ya no fuera su empleada, sino su segunda mamá. Era una propuesta de matrimonio pronunciada con delicadeza, sin presiones, pero con una claridad que no dejaba dudas. Elena se levantó del banco y comenzó a caminar entre los canteros del jardín, recogiendo los pensamientos. Cuando se volvió hacia Alejandro, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Amaba a Marco y Lucas como si fueran sus hijos. Había aprendido a amarlo a él también, más de lo que era sabio para una mujer en su posición, pero no quería que se casara con ella por gratitud, o porque era buena con los niños, o para sentirse menos culpable por los años de ausencia. Alejandro se levantó y se le acercó, tomando delicadamente sus manos. Le estaba pidiendo que se casara con él, porque sin ella esa casa volvía a ser un museo, sus hijos volvían a ser 2 desconocidos, y él volvía a ser el hombre vacío de 3 años antes. Le estaba pidiendo que se casara con él, porque había aprendido que el amor no necesita excusas. Existe y punto. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas finalmente fluyeran. Cuando los reabrió, la sonrisa que iluminó su rostro fue la respuesta más hermosa que Alejandro hubiera recibido jamás. La boda se celebró en la intimidad de la mansión, con una ceremonia que reflejaba perfectamente quiénes habían llegado a ser como familia. No hubo discursos largos, sino una fiesta de gestos, colores y movimientos que permitía a Marco y Lucas ser protagonistas absolutos. Elena había enseñado a los niños una coreografía especial para acompañar el intercambio de anillos, transformando un momento solemne en una danza de alegría que involucró a todos los invitados.
Los huéspedes quedaron encantados al ver cómo esta familia había transformado una discapacidad en una forma de arte, el silencio en música, la diversidad en riqueza. Los meses que siguieron fueron un periodo de ajuste dulce pero intenso. Elena aprendió a manejar el paso de empleada a señora de la casa, mientras Alejandro descubría las alegrías de ser parte de un equipo parental verdadero. Marco y Lucas aceptaron los cambios con la facilidad natural de los niños, pero sobre todo con la alegría de quien finalmente ve reconocido oficialmente lo que el corazón sabía desde hacía tiempo. Elena era su mamá en todos los sentidos. Alejandro transformó una parte de la mansión en un centro de investigación para nuevas tecnologías asistivas para niños sordos. Elena se convirtió en la directora del proyecto, poniendo su experiencia al servicio de otras familias que enfrentaban los mismos desafíos. Juntos, desarrollaron un método revolucionario que combinaba tecnología avanzada, terapias tradicionales y sobre todo el amor incondicional que Elena había demostrado ser el ingrediente más importante para el éxito de cualquier intervención educativa. El Centro Ioana Elena, así llamado en honor de la hermana de Elena, se convirtió en un punto de referencia internacional para familias con niños sordos. Alejandro invirtió millones en el desarrollo de apps, dispositivos y metodologías que permitían a los padres comunicarse con los hijos, utilizando las mismas técnicas que Elena había perfeccionado con Marco y Lucas. Pero el éxito más grande era el que se vivía cada noche en su casa, cuando la familia se reunía para la cena y los 4 componentes de la familia Mendoza Popescu se comunicaban en ese lenguaje mixto de español, rumano, lenguaje de signos y, sobre todo, amor que habían creado juntos. Marco y Lucas, ahora de 8 años, se habían convertido en pequeños embajadores de su mundo. Participaban en conferencias, demostraban las tecnologías desarrolladas por los padres, contaban a través de gestos su historia de familia diferente pero especial. Eran seguros de sí mismos, creativos, felices, y cualquiera que los conociera entendía que su sordera era solo una de las muchas características que los hacían únicos. 10 años después de esa tarde en que Alejandro había descubierto a Elena bailando con sus hijos, la familia Mendoza Popescu se preparaba para celebrar un logro extraordinario. Marco y Lucas, ahora de 15 años, habían sido admitidos en la universidad con 2 años de adelanto, especializándose en ingeniería biomédica y comunicación digital. Los 2 jóvenes habían canalizado su experiencia personal en proyectos científicos innovadores. Marco estaba desarrollando prótesis auditivas revolucionarias que permitían escuchar los colores y transformar las vibraciones en experiencias sensoriales completas. Lucas había creado un sistema de traducción en tiempo real que convertía el lenguaje de signos en texto, derribando definitivamente las barreras comunicativas. El proyecto que más los enorgullecía era la escuela que habían contribuido a fundar, un instituto internacional donde niños oyentes y sordos estudiaban juntos, aprendiendo desde pequeños que la diversidad es una riqueza, no un obstáculo. Elena, ahora de 48 años pero con la misma energía de siempre, se había convertido en una de las máximas expertas mundiales en educación inclusiva. Su método se estudiaba en universidades de todo el mundo, y ella viajaba continuamente para formar a maestros y padres. Alejandro había encontrado en Elena y los jóvenes no solo el amor, sino también la inspiración para transformar completamente su vida profesional. La cadena de hoteles ahora era completamente accesible y especializada en la acogida de familias con niños con discapacidad. La noche del aniversario de su primer encuentro, Alejandro organizó una sorpresa que encerraba todo el camino recorrido juntos. En el salón donde 10 años antes había visto a Elena bailar con los niños, había recreado exactamente la misma escena. Las luces sincronizadas, los cojines vibratorios, la música que se convertía en color y movimiento. Pero esta vez no eran solo ellos 4. Había decenas de familias que a lo largo de los años habían sido ayudadas por el Centro Ioana Elena. Niños sordos y oyentes que jugaban juntos, padres que habían aprendido a comunicarse con los hijos, educadores formados según el método Elena. Cuando comenzó la música,
y todos empezaron a moverse en esa danza especial que transformaba el sonido en experiencia total, Alejandro miró a Elena y vio en sus ojos la misma maravilla del primer día. Pero sobre todo, vio la paz de quien sabe haber transformado el dolor de la pérdida en un regalo para el mundo entero. Marco y Lucas, altos y elegantes en su adolescencia, guiaban al grupo con la naturalidad de quien nació para ser líder. Ya no eran los niños silenciosos que Alejandro casi había perdido por su incapacidad de comunicar, sino jóvenes seguros de su lugar en el mundo. Durante la fiesta, Elena se acercó a Alejandro y le susurró algo que lo hizo sonreír hasta las lágrimas. Le estaba diciendo que Joana estaría orgullosa de ver cómo su amor por los niños sordos se había convertido en un movimiento mundial, cómo su muerte trágica se había transformado en el nacimiento de miles de nuevas posibilidades. Esa noche, mientras la mansión volvía al silencio después de horas de fiesta, Alejandro miró desde la ventana el jardín donde 10 años antes había pedido a Elena que se casara con él. Se dio cuenta de que todo lo que habían construido juntos había comenzado con un gesto simple. Una mujer que había decidido bailar con 2 niños sordos, transformando su mundo en un lugar donde ser diferentes significaba ser especiales. La familia Mendoza Popescu había demostrado que el amor no necesita palabras para ser comprendido, que la comunicación verdadera va más allá del oído, que a veces las familias más hermosas son las que nacen del encuentro entre personas que han aprendido a transformar sus heridas en fuerza. Y en el silencio de la noche, mientras Elena dormía a su lado y Marco y Lucas descansaban en sus habitaciones llenas de sueños para el futuro, Alejandro entendió que había encontrado la verdadera riqueza, una familia que había transformado la diversidad en un regalo para el mundo entero. Dale me gusta, si crees que el amor es el lenguaje universal que une todos los corazones. Comenta contando cómo superaste una barrera de comunicación con alguien que amas. Comparte para honrar a quien dedica la vida a ayudar niños con discapacidad. Suscríbete para más historias de familias que transforman desafíos en victorias. A veces, quien parece diferente, simplemente tiene una forma más bella de ver el mundo. A veces, las familias más especiales son las que se forman cuando el amor supera toda barrera. Y a veces, basta una danza silenciosa para descubrir que la comunicación más profunda no necesita palabras.